Alejandro, buenas noches, muchas gracias por la presentación. Me siento un artista famoso así de la farándula. Buenas noches a todos quienes están compartiendo esta jornada con nosotros en el día de hoy. Espero pues que la podamos disfrutar, que estén ya, espero que todos en sus casas cómodamente acomodados, valga la redundancia. Y pues nada, como en esta foto que ven aquí, pues quiero resumirles en este rato nuestra experiencia de casi cerca de 30 años de realizar distintas técnicas para manejar y para mantener la dentición alrededor del lugar. Esta fotografía que ven acá, pues es, digamos que, un resumen de la historia de mi ciudad. Este es un monumento que se encuentra ubicado en una zona del país, es el monumento de Manizales, al norte de Manizales, por donde entraron los primeros pobladores, y ahí se resume en distintas cosas algunos aspectos de mi ciudad. Esta es la catedral, que es una de las catedrales más altas de Latinoamérica, de estilo gótico. La Torre del Cable, que fue el primer cable aéreo que hubo en esta zona, que eran torres de madera. El tanque del primer acueducto, la primera estación del ferrocarril. Y pues así resumidito vamos a ir aprovechando el tiempo porque tenemos mucho material para ver. Espero que lo disfruten. Bien, como ya lo dijo el doctor Enrique, pues el tema que vamos a compartir hoy con ustedes, lo hemos llamado opciones quirúrgicas para el manejo de la dentición, para mantener la dentición natural y el rebote del pulmón. Y con respecto a este tema, antes de entrar pues en la parte que ustedes quieren ver, que es todo lo de los casos clínicos y toda la parte de la evidencia científica, quisiera pedirles permiso para que hagamos una reflexión sobre nuestra profesión, sobre la academia, de lo que está pasando con la odontología a nivel, lo digo por mi país y no sé si a nivel global también. Bueno, la Asociación Americana de Endodoncistas habla de que somos los especialistas en salvar los dientes. Este otro logo del lado inferior, pues, lo sacó la Sociedad Argentina de Endodoncia, que el endodoncista es el especialista en salvar dientes. Y aunque sea así, pues pienso que no somos los únicos responsables. Somos los únicos de verdad comprometidos para mantener los dientes. Yo pienso que no, yo pienso que nuestra profesión, todos tenemos que aportar algo para tratar de mantener la dentición de nuestros pacientes. Pero pues digamos que este mundo ha dado muchas vueltas y con los medios y las redes sociales esto ha cambiado un poquito y ahora estamos viendo una cantidad de cosas que a mi modo de ser pues no funcionan como debieran funcionar. Entonces estamos pensando solo en hacer estética, implantes, pero estamos dejando de lado la biología y la función. ¿Es eso cierto? ¿No es verdad? ¿Por qué hemos despersonalizado la odontología, sobre todo en las escuelas de odontología? No sé en México, les hablo por mi experiencia, fui docente en la facultad de mi ciudad durante cerca de 27 años y los cambios generacionales pasaron de ser cada 10 años, digamos, a ser cada 2 años. Pero hemos visto, y lo hemos visto también a nivel de la salud, de la odontología institucional, de la odontología privada, que ya no pensamos tanto en el paciente, sino en lo que le vamos a hacer. Y los estudiantes mismos lo dicen, y no sé si alguno de ustedes me quiera compartir luego esta percepción, pero uno ve los estudiantes en la universidad cuando llegan las personas a que se atiendan, ay, llegó el implante, llegó el núcleo, llegó el removible, llegó el multiradicular, llegó la resina. Y pienso que la despersonalización ha hecho que nosotros perdamos un poquito el norte en nuestro verdadero propósito y nuestro verdadero deber ser como odontólogos. Y esa es la reflexión que quiero traer en el día de hoy. ¿Por qué? Porque, pues, para mí que particularmente, que ya llevo más de 30 años dedicado a la endodoncia, es, es impresionante, es impactante ver la cantidad de dentistas, pero solo de redes sociales. Ver la cantidad de cosas que ponen solo de la parte estética, pero hemos olvidado una cantidad de principios fundamentales biológicos, clínicos, semiológicos de diagnóstico que nos hacen estar relegados a nosotros como endodoncistas muchas veces porque no nos tienen en cuenta para hacer el diagnóstico integral del paciente y también en lo que se le está ofreciendo al paciente.
sea, es increíble ver hoy estudiantes que salen de graduados y solo hacen odontología de camino a camino. Y pienso que la odontología tiene que ser mucho más que eso. Tenemos todo un sistema estomatognático, todo un sistema celular, todo un sistema fisiológico que tiene una cantidad de potenciales que si nosotros los conocemos y los respetamos, pues nos van a dar resultados no inesperados, pero sí sorprendentes en el largo plazo. Y esta pregunta que a mi modo de ver es tan relativa porque siempre la gente está pendiente hoy en día del pronóstico y el pronóstico está tirado por estadísticas, pero las estadísticas para mí no son las que definen, son las condiciones propias de cada paciente, su situación particular, su estado de salud, su tipo de oclusión, su cuidado y mantenimiento. Son tantas cosas las que influyen en el pronóstico que definir el pronóstico o ser uno como Nerón, se salva o se muere, pienso que a veces estamos tomando decisiones demasiado apresuradas sin tener en cuenta muchas cosas. Y ahora pues que estamos con este boom de la inteligencia artificial, todo el mundo hablando de la inteligencia artificial, de todo lo que hace ChatGPT y otros tipos y otras inteligencias artificiales. Listo, tenemos todo eso como herramientas que nos pueden ayudar, pero ¿y dónde queda la inteligencia emocional? ¿Dónde queda nuestra relación con el paciente? Y ahí es donde tenemos nosotros que reflexionar un poquito en qué es lo que vamos a hacer con nuestra profesión. Y ahí en esa parte de inteligencia emocional hablamos de estos tres aspectos. La empatía, que es ponerme en los zapatos de otro. La ética, que es los valores y la entereza con la que yo ejerzo mi profesión. Y el profesionalismo, que va a estar dado con la capacitación, con la inversión que yo hago para la consulta, que sea proporcional a lo que yo me entreno, porque tenemos profesionales hoy en día y pasa aquí, pasa en todas partes, que son solo redes sociales, son solo medios, tienen consultores en el mejor sitio, en el sitio más cotizado de la ciudad donde viven, pero cuando usted ve su trabajo, pues deja mucho que desear. Y vemos esta fotografía que conseguí por ahí cacharreando por internet, Freddie Mercury con sus dientes de chicle, y uno piensa que esto es una caricatura, pero esto es lo que estamos viendo hoy en día. Y vemos cantidades de fotos de estas, y vemos entrenamientos, y vemos cursos, y, y la gente cree que por ver 2 videos en YouTube aprende, y pienso que la odontología es más del hacer y el repetir y el meterse con el paciente. O sea, esto no es una clase de maquillaje, esto no es una receta de cocina. Aquí tenemos una cantidad de implicaciones que debemos de cuidar. Y pues como la situación está complicada, pues hay que rebuscarse. Nosotros tenemos este emprendimiento que es una venta de pulpas a domicilio. Espero pues que algún día el negocio pueda prosperar para abrir franquicias en otros países, pero espero que algún día lleguemos allá, que podamos, que la endodoncia sea esto, que yo pueda poner las células madre allá adentro y pueda regenerar el tejido pulpar. Ya lo están haciendo. En Venezuela hay un grupo del doctor Manuel, José Francisco Gómez. Gracias, mi esposa está allá de apuntadora que siempre me apoya con todo esto. Y están trabajando en este tema y van muy adelante, ya han tenido unas publicaciones importantes en el Journal de Endodoncia y siguen caminándole. Y este sería el culmen para mí de la endodoncia, que yo no solo acabe con el tejido y fuera de eso lo fumigue con hipoclorito, sino que pueda generar, regenerar y poder volver a tener una pulpa dental al interior del conducto radicular. Bien, terminando esta reflexión, esta jalada de orejas que es para ustedes y para mí también, porque todos nos vamos contaminando con este cuento. Tenemos que hablar que la selección y la planificación del caso es fundamental. Así como, verán que aquí está mi esposa, que es la persona que me ha proyectado y que ha estado pendiente y con la que hemos publicado y hemos hecho gran cantidad de cosas de parte de lo que hacemos aquí, aunque a ella no le gusta la cirugía. Pero pienso que nuestra profesión debe ser así, debe ser la relación perfecta. Y la relación perfecta no es en la que no hay problemas, en la que no hay diferencias. La relación perfecta es donde todos podemos aportar, todos nos respetamos nuestras opiniones
y donde todos tenemos y argumentamos desde la evidencia científica qué es lo que vamos a hacer. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros antes de pensar solo en el billete y solo en mostrar fachadas bonitas y resinas anteriores. Y esto es lo que a veces se ha perdido. O sea, esa interdisciplinariedad entre las distintas especialidades pensando en el bienestar del paciente. Y muchas veces el endo queda relegado, ¿por qué? Porque entre rehabilitación y pedio piensan que los dientes se deben sacar y debemos colocar un implante. Entonces, esto para mí es fundamental. ¿Con quién me relaciono? Como los gobernantes. Un gobernante es tan bueno como los asesores que tengan. Y nosotros también tenemos que tener o armar un equipo multidisciplinario con nuestros colegas y tener una comunicación que nos permita siempre llegar a ofrecerle lo mejor que podamos al paciente sin tenerlo que sobretratar o hacerle tratamientos que definitivamente el paciente no está necesitando. Y haciendo honor a mis hermanos y amigos de México que tanto quiero, que tanto recuerdo, con los que he pasado grandes momentos, pues esto todo es como una margarita. O sea, hay que preparar todo en sus dosis precisas para poderla disfrutar. Y el conocimiento, pero el conocimiento sin entrenamiento no funciona, como al revés tampoco, porque yo puedo estar entrenado, yo puedo preparar conductos perfectamente, pero si yo no tengo el conocimiento del diagnóstico, esto no me va a servir. Y la tecnología, apoyando todas estas otras cosas, son lo que van a hacer que yo tenga el trago perfecto para poder resolver de una buena manera todas las situaciones que se me presenten, haciendo énfasis y teniendo cuidado de que cada caso va a tener unas condiciones específicas y particulares. Bien, ya estás dejando de lado toda esta parte, digamos que filosófica, vamos a meternos en la parte, primero biológica un poquito, y después vamos a entrar a la parte clínica. Pero antes de eso, pues, como buen endodoncista, vamos a hacerle la irrigación activa a la salud de todos los que están con nosotros hoy. Tengo grandes amigos mexicanos, tengo exalumnos míos que viven en México, tengo colegas en Estados Unidos, tengo colegas aquí en Colombia que están viendo la charla, y para todos ustedes, primero mi agradecimiento, porque sé que es una hora pesada para estar aquí conectados. Y esto es a la salud de ustedes y que Dios los llene de bendiciones. Bien, entonces, como veníamos hablando ahora, vamos a entrar a la parte biológica. Y en esa parte biológica, digamos que todos lo sabemos, un diente sin pulpa puede persistir, pero un diente sin ligamento periodontal no va a permanecer. Y este es el tejido, es el ligamento periodontal, que tiene todo esto y todo el tejido gingival, todos los grupos de fibras. Las distintas fibras del ligamento, dependiendo de la zona, sea en la zona coronal, sea en la zona media, sea en la zona apical. Ese ligamento periodontal, ya lo sabemos y está demostrado desde hace rato, tiene unas células pluripotenciales que son supremamente poderosas, que nosotros a veces subestimamos, que nosotros a veces no protegemos, y que en consecuencia, cuando no las protegemos, ese ligamento muere, pues es donde empezamos las situaciones indeseables de procesos de reabsorción que nos van a llevar al traste muchas veces con los casos que nosotros vamos a realizar. Pero además de eso, ese ligamento periodontal también está demostrado científicamente, y esta fotografía que les tengo aquí al lado derecho es solo para mostrarles el potencial osteoinductor que tiene el ligamento periodontal. Esto es un trabajo presentado en el Manual de Ciencias Médicas del año 2011, donde y todo lo que ven ustedes aquí alrededor de la célula y la formación de huesos. O sea, forma un hueso dentro de una caja de Petri. Ese es el potencial tan infinito que tiene el ligamento periodontal, y ese es, digamos, que el artista principal de todo lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Pero aparte del ligamento tenemos nuestro tejido, la pulpa dental, que también tiene células STIM y células de la papila que son infinitamente poderosas para la regeneración, para la cicatrización, para toda la recuperación que hay. Y esa pulpa que nosotros le damos
con limas, le damos con ultrasonido, le damos con hipoclorito, también tiene el potencial. Y ahí es a donde tenemos que llegar algún día. No sé si a mí me va a tocar verlo, pero allá es donde tenemos que llegar. Pero además de eso tenemos otra estructura que es alucinantemente poderosa, alucinantemente resistente y que tiene una cantidad de sustancias, de proteínas, de enzimas, de factores para resistir la contaminación bacteriana y para generar una cantidad de situaciones que permitan que un diente se mantenga en la boca. Y es esa vaina epitelial radicular. Entonces, ya hemos hablado de tres estructuras. Ligamento periodontal y tejido gingival. Bueno, ahí van dos. Pulpa dental, tres. Vaina epitelial radicular de Herwig. Y el hueso alveolar. Y ese hueso alveolar, que va a ser, digamos que, un factor determinante para la supervivencia dental. Sabemos que cuando se pierde el hueso alveolar en un enfermedad periodontal, pues los dientes tienden a disminuir su pronóstico. Pero les quiero dejar aquí un dato sobre estas tres imágenes, o sobre estas 5 imágenes de esta tomografía. Y es que en el sector anterior, la cortical vestibular, muchas veces es totalmente dependiente del ligamento periodontal de los dientes que están allí presentes. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando un paciente, por trauma, por caries, por reabsorción, por cualquiera de los factores que se pierda un diente en el sector anterior, ese reborde alveolar muchas veces, inmediatamente este diente sale, este reborde fracasa, este reborde colapsa, este reborde desaparece. Y esa es una de las razones por las cuales pues hemos trabajado en estas técnicas. Y hemos trabajado en eso, ¿por qué razón? Por una frase que se la escuché yo a mi mentor cuando hice el posgrado en Argentina, que fue el doctor Fernando Golver, y que se las traigo aquí. No sé si esto lo haya dicho alguien más, no tengo la seguridad, se la vi decir por primera vez a él, se la vio no sé cuántas veces en la vida, desde el año 90 que estudié yo con él. Y esta es una premisa que ustedes deben mantener siempre presente. La única manera de mantener la altura y el espesor del reborde alveolar es por medio de la presencia de un ligamento periodontal viable y funcional. Les resumo esto. No hay otra forma de que el reborde se mantenga en el transcurso del tiempo, en altura y en espesor, que no sea con un ligamento que esté ahí haciendo su inducción ósea. Todavía yo no he visto el primer reporte de un implante que genere la producción ósea. Y eso pues sería tema de otra conferencia si nos pusiéramos a hablar aquí de implantes y tratamientos de conductos. Pero nuestra premisa aquí, sobre la que basamos toda nuestra filosofía de trabajo, en la que llevamos cerca de 30 años, ahorita que hicimos cuentas mirando los casos, ya casi completamos 30 años dedicados a esto, pues va a ser esta. Si yo tengo un ligamento viable, el reborde se va a mantener. Si yo no tengo ligamento viable, es porque no tengo un diente. Y si no tengo el diente, pues el reborde se me va a desaparecer y se me va a ver colapsando en el transcurso del tiempo. Y pues las evidencias saltan a la vista. Estos son pacientes maltratados, mal diagnosticados, mal manejados, con trauma alveolar a edades tempranas, dientes con ápices inmaduros, que no los derivan en el momento que es, que no les hacen la emergencia en el momento que es, y termina generando este tipo de efectos. ¿Qué más pasa? Cuando se pierden los dientes, se nos colapsa el reborde, en espesor y en altura. Todo esto es lo que podemos ver en nuestros pacientes. Y no sé cómo sea en México, la verdad, en este momento, pero la prevalencia de trauma dental alveolar en Colombia es alucinante, particularmente por los accidentes en motocicleta. Y esto ha empezado a generar un impacto impresionante en la salud y en la reclamación a los seguros que se tomó una medida para reglamentar eso nuevamente. Y la otra situación que se presenta, que es bien compleja de manejar con este tema del trauma dental-alveolar, es esto: la reabsorción por reemplazo, la anquilosis y los temas de infraoclusión en pacientes que no han llegado a la pubertad todavía.
Y esto va a generar una cantidad de situaciones bien retadoras para el ortodoncista, para quien va a rehabilitar, que se pudieran resolver de otra manera si la atención fuera diferente. Y hablemos un poquito de eso aquí. Tiene que ver con el manejo primario del trauma. No sé, me imagino que en México debe ser una dinámica similar a la de nuestros países latinoamericanos. El trauma dental no lo maneja, pues el primero que ve el trauma no es el endodoncista, sino que es un servicio de salud, es un odontólogo general. Y desafortunadamente, o el profesor en el colegio, que son los niños los que son más propensos al trauma, y que no se maneja, o cuando llega a nosotros ya el paciente ha pasado por una cantidad de situaciones donde todo ese tiempo importante se ha perdido para nosotros poder ejecutar o para poder esperar, digamos, un resultado mejor a largo plazo. Y ese es el objetivo del manejo primario del trauma, promover la reparación, cicatrización y la regeneración de esos tejidos afectados. Y salieron estos artículos hace ya casi 5 años, donde hablan de que el trauma dental está entre las 5 enfermedades de mayor prevalencia en el mundo. Y esto es una vaina bien importante. Se hablan de que 1 billón de personas han tenido o han sufrido un trauma dental. De acuerdo con estos artículos presentados por Dental Traumatology y que aparecieron en la revista Lancet, dicen que el trauma dental tiene mayor prevalencia que la migraña. Como lo pueden ver, que la migraña asociada a problemas de presión arterial, que tiene mayor prevalencia que la anemia por deficiencia de hierro, que tiene mayor prevalencia que la pérdida de audición con la edad. O sea, estamos hablando de una patología que nuestros sistemas de salud y nuestros gobernantes no han podido terminar de entender. Y esto pues afecta directamente la calidad de vida de nuestros pacientes y pues nos impacta a nosotros directamente con respecto a la parte educativa, digamos así. Aquí en Colombia tenemos cerca de 35 escuelas de odontología. En México creo que hay muchísimas más. Pero es increíble que entre más escuelas de odontología tengamos, la salud oral de nuestros pacientes cada vez se vea más deteriorada a nivel institucional. Y entonces, ese desconocimiento acerca del manejo primario, y hablamos de los cuidadores inmediatos de los pacientes, de los niños, digamos, que son los más propensos, son los profesores. Nosotros tuvimos la oportunidad de realizar el primer estudio multicéntrico a nivel mundial con respecto a la percepción de esto o al conocimiento que tenían los profesores en Colombia. Tuvimos la oportunidad de conducir este estudio con 12 facultades de odontología del país. Y los resultados son, pues, desalentadores. O sea, 1 de cada 3 profesores ha visto que un niño se ha golpeado los dientes. Pero solo el 5.3% de los profesores en todo Colombia han recibido algún tipo de capacitación con respecto al trabajo. 4 de cada 10 profesores piensan que ellos no tienen por qué tocar al niño, sino que de una vez tienen que buscar ayuda profesional. 6 de cada 10 no saben cómo guardar el diente, lo envuelven en una servilleta o en un algodón seco. Solo el 6%, o sea, ni siquiera 1 de cada 10 profesores intenta reimplantar un diente en caso de abuso. Entonces, el tema viene desde ahí. Y así como lo ven en esta diapositiva, pues el forceps no es solo para botar dientes a la canica. Pienso que el forceps lo podemos utilizar de otra manera que nos puede generar satisfacción a nosotros como profesionales y le puede brindar calidad de vida a nuestros pacientes. Y eso es, por eso tengo esta diapositiva aquí. Dejemos que el forceps esté con nosotros, pero no para botar dientes, sino para buscar otras opciones. Y empecemos desde el principio. Vamos a darle aquí porque tenemos mucho material para ver y vamos a hablar primero del reimplante intencional. Ese reimplante intencional pues se da en casos de abulsión, cuando hay trauma dental. Se ha planteado como una alternativa quirúrgica coadyuvante o como
una variante de la cirugía endodóntica convencional y también se ha utilizado como para el manejo de alteraciones anatómicas, procesos de reabsorción cervical externa invasiva o para manejo de perforación. Y digamos que esas son las tres más conocidas, digamos, en la literatura. Pero existe otra opción, que es el reimplante con giro, con giro para manejo de defectos periodontales o fracturas coronorradiculares. Vamos a hablar un poquito de cada uno, muy leve porque no es el tema principal de lo que queremos ver hoy, pero pues sí para que tengamos algunos aspectos que creo que son relevantes. El reimplante por abulsión, pues todos sabemos que por ser un impacto que puede ejercer desde mucha fuerza hasta menos fuerza, pues genera una lesión severa del ligamento periodontal. Y sabemos que cuando el ligamento se lesiona severamente, pues el pronóstico va a ser reservado en la mayoría de los casos. ¿De qué va a depender ese pronóstico? Pues obviamente va a depender del tiempo extraalveolar de ese diente y del medio en que se almacena el diente mientras es reimplantado, que van a ser los factores claves, digamos, de la cicatrización. ¿Qué se va a generar en la mayor cantidad de casos? Una reabsorción inflamatoria por una necrosis de la pulpa y hacer la intervención endodóntica en el momento adecuado, o una reabsorción por reemplazo cuando el ligamento se ha perdido en una gran cantidad, que va a generar, si son unos pacientes jóvenes, pues todos estos temas de infraoclusión por anquilosis, que van a generar una alteración en el desarrollo y el crecimiento del cráneo maxilar y el maxilar, generalmente maxilar superior, que es la zona más expuesta al trauma. De acuerdo con las últimas guías de la Asociación Internacional de Traumatología, la idea es reimplantemos siempre. O sea, no importa el tiempo que lleven los dientes por fuera, reimplantemos. En el peor de los casos, el diente es anquiloso. Listo. ¿Qué vamos a tener ahí? Vamos a estar manteniendo la altura o por lo menos el espesor del reborque para poder buscar después otro tipo de alteración. Y esa sería, digamos, que tema de otra conferencia, que es bien interesante todo el tema y la dinámica que tiene la reabsorción por reemplazo en pacientes jóvenes. La otra variación es el reimplante intencional. Nuestra primera experiencia con este tipo de técnica, pues que la vimos reportada en algunos casos, fue en el año 96, estamos hablando de hace cerca de 26, 27 años, donde tomamos un diente con una lesión muy cercana al conducto dentario, un diente obturado con una pasta de FS, una pasta que inventó un colombiano a base de yodo y otra cantidad de sustancias, difícil de retirar cuando le ponían el acelerante. Decidimos por la posición de las raíces, pues pensamos que era una opción válida tratar de retirar el diente e intervenirlo fuera de la boca. Hicimos ese procedimiento, era un molar en C, cuando eso todavía no sabíamos mucho de los molares en C. Realizamos nuestra cavidad y nuestra preparación, sellamos con amalgama, y este es un control 1 año y medio después. Pero de esto, pues, ha ido progresando y son técnicas que tienen añísimos. Y si ustedes se remiten a la historia, cuando ustedes quieran buscar algo bien curioso y bien sorprendente, busquen al doctor John Hunter, que para mí es de los tipos más visionarios que ha tenido la odontología. John Hunter, por allá en 1817, el hombre ya proponía el reimplante intencional y el trasplante dental. Y él ya en esa época, hace 200 años, decía que el trasplante de un diente era más viable si la piel estaba incompletamente formada. Y esos son conceptos que siguen siendo vigentes hoy en día. Y tiene más de 200 años. Le dijeron loco, pero para mí es de los tipos más brillantes que ha dado la odontología, el padre de la ortodoncia moderna, digámoslo así. Pero fíjense ustedes, apenas en el año 2018, la Asociación Americana de Endodoncia hizo la primera publicación poniendo pues su posición con respecto al trasplante dental. Y es una técnica que ha sido una herramienta que se ha utilizado durante mucho tiempo. Se han hecho estudios muy controlados, pero la evidencia científica así lo empieza a demostrar. Y aquí vemos algunos de los trabajos
que soportan todo esto. Esto es del 2018, donde dice que en distintos aspectos del procedimiento ofrecen variaciones, mientras que otros aspectos mantienen una consistencia considerable. Pocos estudios reportan de técnicas, reportan técnicas consistentes. O sea, hay muchas variaciones, pero es que está generando mucha cosa. Se están generando muchos análisis. Y miren todo lo que se ve aquí. Supervivencia del 99.1%. Éxito entre el 83 y el 94%. Entonces, ¿por qué no podemos tomar una alternativa como esta en casos muy específicos? Este es otro trabajo publicado en el 2022 donde dice la efectividad del reemplazo intencional en el manejo de dientes con peritonitis apical. Es una revisión sistemática que la hacen Fran Abella, un español que lleva mucho tiempo trabajando en autotrasplante, el doctor Plotino, que no lleva tanto tiempo, pero que últimamente se ha dedicado a este tema. Y lo que hablan ellos es que dice que muchos estudios muestran que el reimplante intencional puede ser una manera de tratamiento para manejar problemas de origen endodóntico. Sin embargo, los ensayos clínicos comparando la efectividad del reimplante intencional con el tratamiento no quirúrgico o el retratamiento se requieren para darle más evidencia a esta situación. Así como este trabajo hay muchísimos otros, pero es otra herramienta, es un arma más o es una oferta más que nosotros vamos a tener en nuestro portafolio para resolver los casos y tratar de mantener los dientes de nuestros pacientes. ¿Qué pasa en ese reimplante intencional? La cicatrización va a estar dada a expensas del ligamento periodontal, del tejido gingival y del alveolar. Esta sería la superficie radicular, este es el cemento, este es el ligamento y este es el hueso. Estas tres estructuras son las que van a generar la cicatrización. ¿Por qué? Porque yo saco el diente, va a tener ligamento adherido a la superficie radicular y también va a tener parte del ligamento adherido al hueso alveolar. Y eso es lo que me va a permitir que después haya una cicatrización similar a lo que puede acontecer cuando tengo una avulsión, pero con un trauma menos severo, tanto en el impacto como en el tiempo de duración en el que el tiempo está afuera. O sea, los protocolos actuales hablan de que el doble estándar para yo no debo dejar pasar más de 15 minutos con el diente para intervenirlo cuando va a ser una técnica de reimplante intencional. ¿Por qué razón? Porque a partir de 15 minutos, pues la capacidad de las células del ligamento periodontal para se pueden mantener viables, pero ya pueden perder su capacidad. Se habla de capacidad mitogénica, mutagénica de las células del ligamento. La capacidad mitogénica es la capacidad de reproducirse y aumentar la población. Y la capacidad mutagénica es la forma o el potencial que tienen las células de cambiar, por tener células de papila y tener células pluripotenciales. La capacidad mutagénica es la capacidad que tienen las células de diferenciarse en fibroblastos, de diferenciarse en osteoblastos y diferenciarse en cualquier otra estructura. Entonces, esos 15 minutos van a ser, digamos, que el tiempo límite que yo voy a tener para intervenir y para hacer una técnica de reimplante donde va a hacer apicectomía, donde va a revisar esa superficie radicular y donde va a tener una obturación retrógrada o donde va a ser un defecto por la absorción radical o donde va a ser un defecto por perforación. ¿Vamos claros hasta ahí? No sé si el doctor Alejandro lo dijo, creo que al final tenemos una sesión de preguntas y todo lo que les pueda contestar, pues trataré de hacerlo dentro de lo que yo conozco y he trabajado. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos reinserción de fibras. ¿Qué quiere decir eso? Que las fibras que van pegadas a la raíz se pueden reinsertar con las fibras que están pegadas del alvéolo. Y esa, digamos, que es la cicatrización ideal que yo voy a necesitar para que todo esto vaya a tener un resultado satisfactorio en el largo plazo. Entonces, las fibras van a estar adheridas al cemento radicular, pero van a estar adheridas también al hueso alveolar. Y este tipo, o este fenómeno, este tipo de cicatrización se va a dar en estos tres tipos de situaciones. Cuando hago reimplantes intencionales, cuando hago extracciones quirúrgicas y cuando hago trasplante de dientes a un alvéolo fresco.
Y eso más adelante lo vamos a explicar. Entonces vamos a tener fibras orientadas y de un espesor similar a un ligamento periodontal bajo condiciones normales. Y estos son cortes históricos, que este es de un trabajo del doctor Alberto Consolaro de Brasil, donde vemos el cemento radicular, el hueso alveolar y vemos toda la estructura del ligamento periodontal. Vemos vasos sanguíneos y estas flechitas que vemos aquí son otra de las cosas que tiene el ligamento periodontal. Esos son restos epiteliales de Malassez, que se ha demostrado que en ortodoncia estos restos que nosotros en endodoncia los hemos asociado a la formación de quistes, en el ligamento periodontal, los restos de Malassez son unos reguladores de los procesos de reabsorción radicular en el movimiento ortodóntico. Entonces vuelvo y les digo, esa estructura tan pequeña, tan mínima, con ese potencial tan grande, ¿por qué lo vamos a desperdiciar? Bien. Entonces ahora vamos a entrar un poquito en la parte clínica. Digamos que los dientes que uno más, o donde más se ha realizado el reimplante intencional, entonces a nivel de dientes multirradiculares. Vamos a empezar por cuándo no lo puedo hacer. O sea, ¿qué dientes no son candidatos para decir, no, ¿sabe qué? Le vamos a hacer a usted un reimplante intencional en este diente con esta patología periodontal? ¿Qué dientes están descartados? Dientes con dobles curvaturas o con dilaceraciones pronunciadas. ¿Por qué razón? Sencillo. Hacer la exodoncia de estos dientes tiene una alta propensión a que los dientes se fracturen aquí o que tenga que hacer una exodoncia demasiado compleja donde va a lastimar mucho el ligamento periodontal y eso me va a empezar a disminuir el pronóstico del caso y me va a dificultar la reposición del diente. Que otros dientes no son candidatos para ser reimplantados intencionalmente. Lo vemos ahora con más frecuencia con la herramienta de la tomografía. Dientes con raíz entomolaris, raíz paramolaris, no son candidatos para este tipo de técnica. ¿Por qué? Porque la raíz del raíz entomolaris generalmente es una raíz que tiene una curvatura bien pronunciada en apical y segundo es una raíz muy delgadita, que cuando vamos a querer hacer un movimiento de exodoncia, pues tiende a fracturarse a un nivel entre tercio medio y cervical, que es donde arranca la curvatura, y pues nos va a llevar al traste con el resto del procedimiento que vamos a hacer. ¿Qué otros dientes? Dientes que tengan curvaturas entre tercio cervical y tercio medio, o dientes que tengan las raíces muy divergentes. ¿Por qué? Porque yo el diente lo puedo sacar, pero si la raíz está divergente, después no lo puedo volver a ubicar. ¿Por qué? Porque el hueso es resiliente para hacer la extracción. Pero cuando yo quiero reposicionar el diente, voy a tener que forzar el diente dentro del alvéolo. Y forzar el diente dentro del alvéolo va a generar el mismo impacto que el que causa un trauma por intrusión, que es que el diente al rozar contra las paredes del alvéolo va a empezar a desgarrar y a denudar la raíz y el ligamento periodontal se va a perder. Y cuando el ligamento se me pierde, pues el pronóstico se me va a empezar a complicar más adelante. ¿Qué dientes están indicados para hacer un reimplante intencional? Dientes que tengan las raíces fusionadas o dientes que tengan las raíces cónicas o más paralelitas. ¿Sí? Digamos que esos serían los dientes más cómodos, donde voy a lesionar menos el ligamento, los dientes que de pronto puedo mover más fácil. No sé si ustedes todos hayan tenido la experiencia, no sé cuántas personas de aquí, no sé quiénes sean estudiantes, no sé quiénes sean los generales que les guste la endodoncia, no sé cuántos endodoncistas tengo aquí, pero para todo aquel que haya hecho una exodoncia de un diente con un tratamiento de conductos de larga data, sabemos que es una extracción un poco más compleja de hacer de un diente que no tiene tratamiento de conductos. Entonces estos dientes que tienen las raíces, las raíces paralelas o las raíces fusionadas, pues van a ser mucho más fáciles para hacer este tipo de implementación. Pero pues de acuerdo con distintos estudios presentados en la literatura y con estudios que tuvimos la oportunidad nosotros de realizar, los dientes que tienen las raíces paralelas o las raíces fusionadas, particularmente en molares inferiores, van a ser ¿qué dientes? Van a ser dientes con configuraciones C. Y esos dientes con configuraciones C pues van a tener unas condiciones bien particulares, entre ellas este surco. Y este surco que generalmente, por lo menos en el trabajo que nosotros hicimos, lo voy a ver ahora rapidito aquí, lo hicimos en la universidad cuando estábamos en el posgrado,
En la población de Manizales, este surco aparece en lingual. Y cuando ese surco aparece desde el tercio cervical, son dientes que son muy propensos a una contaminación o a hacer un defecto periodontal aquí. Y cuando el defecto periodontal o las bacterias alcanzan esta parte del surco, esto ya es muy complicado de manejar. Sobre todo por lingual, porque el paciente no puede hacerse mantenimiento. Y desde el punto de vista de intervención, pues manejar esto por lingual desde la parte periodontal va a ser bien complejo. Son unos dientes que tienden a disminuir su pronóstico de una manera exponencial cuando ya se compromete este surco. ¿Vamos claros hasta ahí? Sin embargo, pues hay trabajos donde muestran que los dientes con conducto de sed tienen a los 4 años tienen un éxito de más o menos del 83% y a los 11 años 7 de cada 10 dientes intervenidos con técnica de reimplante funcional pueden funcionar. Entonces digamos que esta es otra alternativa que tenemos, pero que debemos considerar toda la condición anatómica del diente que vamos a trabajar. Y esto pues es para resumirles la situación de lo que nosotros pudimos hacer aquí en la universidad, porque vemos muchos molares en nuestra ciudad. Y pues si ustedes revisan la literatura, digamos que este tema de este tipo de configuración anatómica empezó a ser reportada en población oriental. No sé cómo tengan ustedes en México o qué tanta presencia de molares en se vean, pero esto es más o menos lo que tenemos nosotros aquí. El tipo de configuración que más encontramos nosotros fue el C3B, que es este que tiene el surco hacia el lingual en nuestra población, aquí en nuestra ciudad. Pero piensen, miren ustedes esto. 1 de cada 5 segundos molares inferiores de los que evaluamos en tomografía, 1 de cada 5 tenía configuraciones. Eso es mucho. Si ustedes revisan esto comparado con la literatura del Oriente, pues estamos casi que igual o por encima de algunos de los trabajos que se han presentado. Pero eso también sucede con los molares superiores. Y este trabajo, que tuvo una muestra pues un poco más grande, publicarse hace casi 5 años. 4 años va a cumplir ahorita. Miramos que los molares superiores también tienden a fusionarse en las raíces, pero como son 3 raíces, pues tienen muchas otras variaciones. Y encontramos que en nuestra población, sobre todo en las mujeres, perdón, en las mujeres de nuestra ciudad, hay la presencia de raíces fusionadas con surcos por proximal, con verdaderos molares en seco, cumpliendo las condiciones, o sea, que las raíces estén fusionadas, que tengan un surco. Miren todo esto. Entonces son dientes que son retadores desde el punto de vista endodóntico, porque además la configuración cambia tanto en el tercio medio como en el tercio apical. Desde el punto de vista periodontal, porque cuando las bacterias alcancen cualquier defecto de estos en el surco, el paciente ya no tiene cómo mantenerlo. Y las bacterias van a proliferar hacia apical y estos dientes se van a terminar perdiendo, en la mayoría de los casos, si no los tenemos en cuenta. Y eso mismo puede pasar cuando nosotros intentamos una técnica de reimplante intencional en estos dientes. No, la raíz fusionada, la raíz cónica, esto es muy fácil de hacer. Pero si esos surcos o esas ranuras empiezan desde muy del tercio cervical y yo no logro una adecuada unión de los tejidos gingivales, después de que reposicione el diente, o si el paciente no hace mantenimiento, el diente no se va a perder por la técnica o sea, por el proceso del reimplante intencional y la obturación retrógrada que yo hago, sino por todo el componente periodontal que implica el tener esa configuración. ¿Vamos claros hasta ahí? Bueno, espero que sí. Las dudas que tengan las pendientes para el final. Bien, ¿qué otros aspectos tenemos que tener en cuenta cuando vamos a hacer esta técnica? Bueno, todas las técnicas de las que vamos a hablar aquí siempre las vamos a hacer haciendo incisión intracrevicular. O sea, las exodoncias, tanto en el reimplante como cualquier otra técnica, no la vamos a hacer como cuando estamos sacando cualquier diente. ¿Por qué razón? Porque el tejido gingival y ese ligamento periodontal subyacente cicatriza distinto. Eso era de esos principios que le decían a uno en periodoncia de pregrado. Está la adherencia epitelial larga, está o el epitelio largo de lo que llaman, la reinserción, pero la reinserción de fibras solo se da por vía quirúrgica.
Si yo trato de sacar cualquiera de estos dientes y meto los elevadores normales acá y empiezo a debridar este tejido, pues voy a desgarrar el tejido y no voy a permitir que la cicatrización sea tan eficiente. Y esta parte cervical va a ser totalmente crítica que yo la mantenga y la maneje. ¿Por qué? Porque cuando yo pierdo el ligamento periodontal en cervical, se me necrosa, se me desaparece, se me va a desarrollar una patología que cada vez vemos con más frecuencia con el uso de la tomografía, pues digamos que la hemos podido evidenciar más. Puede que antes estuviera, pero no teníamos la posibilidad de verlo, y es la retracción cervical externa invasiva, que no sé ustedes, mis colegas en México, qué tanto vean esa problemática, pero aquí en Colombia, y pues yo trabajo solo en una ciudad de 500.000 habitantes, pero estamos viendo este tipo de patología con más frecuencia, porque eso antes era como cuando pasaba un cometa, pues eso era pues raro, una reproducción cervical externa invasiva, no. Hoy la estamos viendo, y cuando vemos los pacientes, son pacientes que reciben un tratamiento de ortodoncia, pero apenas les quitan la ortodoncia, les dan gratis el blanqueamiento después de la ortodoncia, de esas franquicias españolas, pues cualquier tipo de franquicia las que tenemos en nuestros países. Entonces son unos tejidos que todavía no se han acabado de acomodar, los someten a un blanqueamiento. Eh, Terapias, antes se hacía más eliminación de cálculo con cubetas, hoy en día todo el mundo tiene un escáner. El uso excesivo del escáner sin una refrigeración para hacerle limpieza a los pacientes también puede necrosar el ligamento periodontal. Y cuando el ligamento se necrosa, llegan las bacterias, ese es el punto de entrada para un proceso de reabsorción cervical invasivo. Y pues la mayoría de los que conozcan algo de eso, si quieren ver un poquito más con una fotografía bien bonita en tomografía, está el trabajo del doctor Mabridu creo que en el IEJ, para que vean ustedes todas las implicaciones que tiene ese tipo de patología en la actualidad. Presencia de restauraciones, si el paciente tiene restauraciones extensas y tiene incrustaciones y tiene coronas, cuando vamos a mover el diente, pues dentro del consentimiento del paciente hay que decirle, su restauración se puede desalojar, su corona puede perder la porcelana, todo eso lo tenemos que tener contemplado antes de pensar en realizar este tipo de procedimiento. La técnica de luxación del diente, vuelvo y les digo, esto no es hacer una exodoncia normal, la idea es hacer una exodoncia lo menos traumática posible, pero no traumática para el paciente, traumática para el ligamento de ese diente que tiene que volver a entrar. Entonces no podemos hacer rotaciones excesivas. Los giros de 180 grados sobre el eje axial del diente son los que más van a rasgar el ligamento periodontal. Entonces tenemos que tratar de hacer unos movimientos más en sentido vestíbulo lingual. Cuando rotamos el diente, el ligamento se desgarra más fácil, y entre más ligamentos se me lesione, pues más complicado hacer la cicatrización. El tiempo y la retención extraorbicular, ya hablamos de eso anteriormente. Vamos a tratar de que no sean más de 15 minuticos. Para ejercer, ¿para hacer qué? Para yo mirar bajo magnificación, sea lupa o microscopio, cómo está la superficie radicular, si hay conducto accesorio, si hay líneas de fractura, si hay delaminaciones de cemento, si hay un mismo, porque hay más de un conducto, la presencia de más de un conducto, todo eso lo tengo que analizar en ese tiempo y lo tengo que intervenir en ese mismo tiempo. ¿Cómo voy a hacer el corte apical? ¿Con qué refrigeración? ¿Con qué presa lo voy a hacer? ¿Con qué voy a sellar el conducto? ¿Hasta dónde va a ser mi cavidad retrógrada? Todas esas cosas las tengo 15 minutos para hacer todo esto que les estoy mencionando aquí. Reposicionar y ferulizar. Generalmente hay gente que hace la férula solo con las suturas y una sutura suspensoria encima de la cara dorsal. Yo particularmente prefiero utilizar una férula de nylon y resina, es como hemos trabajado durante más de 20 años. Y el ajuste oclusal, que esto va a ser clave. Si yo tengo un diente reimplantado, trasplantado, extruido, cualquiera de esos, y lo dejo con una oclusión traumática, la cicatrización se me va a demorar. O se me va a demorar, o se me va a dañar el ligamento periodontal y va a empezar a hacer un proceso de reabsorción, y el pronóstico se va a empezar a disminuir en el largo plazo.
Y aquí solo traigo para mostrarles un caso atípico de reimplante intencional. Para una situación muy particular, esta es una paciente muy querida. Tan querida es pues que la tenemos desde los 9 años con nosotros. Hoy en día es nuestra mano derecha del consultorio, es nuestra asistente. Llegó a los 9 años con este tipo de eh, alteración en la formación, ¿no? Como una geminación, una disencia a nivel del central. Eh, Su madre pues estaba preocupada, la estaban haciendo un tratamiento de ortopedia para expandirle el maxilar. Estaba preocupada por la parte estética, pues porque esto se le dio un diente que tenía un diámetro mesodistal casi de 14 milímetros y no le dejaba acomodar el resto de las cosas, con un algo que parecía un dens invaginatus en esta zona. Eh, no había muchas posibilidades económicas. Decidimos entonces en este diente inmaduro retirar el diente, quitar todo este que era el que estaba más anómalo y dejar lo que más se parecía a un central y lo volvimos a reimplantar. Como el lápiz estaba abierto, pues empezamos a esperar que existiera un proceso de revascularización. Esto fue en agosto del año 2004. Vemos que a los 2 meses ya se empieza a formar otra vez la cortical ósea en este sitio. El diente desarrolló una patología periapical, pero después de que la raíz, si recuerdan la foto anterior, miren cómo estaba abierto el lápiz acá, el diente alcanzó a completar el desarrollo radicular y después se murió. Colocamos hidróxido de calcio, después pusimos un MTA, este es un control 6 años y medio después, y este es el diente al que le habíamos quitado de esta parte mesial, el otro que era como un dens invaginatus, luego reimplantamos, esta es la profundidad de sondaje y este es el contorno del reborde alveolar y del tejido gingival, 6 años y medio después. Así estaba 10 años y medio después. Fíjense cómo están las papilas, cómo el contorno gingival, este era el dientecito que habíamos reimplantado, pero en octubre del 2014, no sé qué pasó aquí, y aquí el diente se nos fracturó. Se hizo la exodoncia y se hizo un movimiento ortodóntico para traer el lateral al central, el camino al lateral. Esto es en febrero del 2017, 12 años y medio después. El lateral ya en posición de central. Este es un control 18 años después. Este es el contorno periodontal. Aquí tenemos el tejido gingival, tenemos el hueso. Ya no está el diente que tuvimos, que se retiró, pero hemos mantenido todo este contorno dentro de los parámetros clínicos de más o menos normalidad. Fue lo que pudimos ofrecerle a ese paciente en ese momento y pienso que es una forma viable de hacerlo. Bien, esta es una panorámica de uno de los sitios más mágicos que tiene mi ciudad. Este es un hotel que se llama Termales del Ruiz. Está ubicado a 3.500 metros de altura. Aquí son unas piscinas de agua termal que bajan directamente del Nevado del Ruiz, que está aquí arriba, al lado izquierdo. Y si algún día tienen la oportunidad de venir a conocer esto por acá, les recomiendo que asistan y se queden en este sitio que es alucinante. Bien, tenemos esta otra situación de estos pacientes que tienen defectos periodontales solo en, digamos que el 50% del perímetro del diente. En este era en distal, en este era en mesial. Cuando uno sondeaba a este paciente, la sonda se iba hasta donde decía Jufridi, tanto acá como acá. Dientes que todo el mundo desahució, periodoncistas, rehabilitadores, cirujanos. ¿Por qué? Porque ya el defecto llegaba casi hasta la parte apical en este diente, en este sí llegaba hasta el ápice. Sospecharon que tenía fracturas verticales. Central. Y entonces el paciente no tiene posibilidad de un implante. Entonces prótesis fija aquí pudiera ser una opción. Pero si ustedes miran, tenemos todo este lado del hueso intacto.
cortical, espacio de ligamento periodontal, cortical, espacio de ligamento periodontal. Entonces, a veces no es que uno esté innovando, sino que uno tiene que revisar la literatura. Pues no tiene que revisar, lo que pasa es que cuando uno se mete en un tema, le empiezan a aparecer otras cosas. Y cuando estábamos trabajando en trasplante, empezaron a aparecer otras situaciones. Y una de esas es esta, el reimplante con giro de 180 grados. Y son 180 grados que no grados centígrados, ni grados Fahrenheit, ni son giro de 180 grados. No es que yo me giro 180 grados para transportar al paciente, ni que le doy media vuelta al paciente para meterle otro diente, ¿no? Miren desde cuándo aparecen reportes de esta situación. Esto lo empezaron a reportar para manejar fracturas coronorradiculares. O sea, varias de estas técnicas han aparecido como alternativas para manejar trauma de dolor. Y esta técnica del doctor Maggini, que es de los primeros pues que hablo de esto, no, primero Farinuk, perdón, el doctor Farinuk, habla de que hay fracturas coronorradiculares que se iban en bisel hacia palatino, pues para poder mejorar el perfil de emergencia y para poder restaurar el diente, lo que hacían era que sacaban el diente, le daban la vuelta para dejar los bordes y poder hacer un perfil de emergencia de una restauración. ¿Sí? Entonces digamos que ese es el principio de esta técnica, o así se originó. Pero hace ya cerca de 20 años, en el Dental Traumatology, sale este trabajo de Cabonami y colaboradores, donde hablaba de la cicatrización periodontal después de la reimplantación intencional con un giro de 180 grados en dientes que tenían salud periodontal en un lado, pero que el otro lado tenía la raíz denudada. Entonces, ¿para dónde estaban ellos indicando esto? Para dientes con mal pronóstico periodontal, como una alternativa para inducir la formación ósea y disminuir la profundidad de sondaje, de bajo costo, pero que requiere pues una excelente planificación y evaluación del caso, y obviamente la cooperación del paciente pues para el mantenimiento. Entonces, ¿qué era lo que hacían estos señores? Un diente, fíjense que esto es una imagen muy similar a la que les mostré al principio de este tema, con un en la zona distal, pero que en la zona mesial pues digamos que estaba bien. Entonces, ¿qué es lo que proponen ellos? Sacan el diente, hacen un raspado de la superficie radicular, aquí hacen un alisado radicular, en este lado que es donde está contaminado, este lado no lo tocan, después le sacan eso, si está comprometido el ápice, hacen apicectomía, hacen obturación retrógrada, y después de eso van a girar el diente, ¿para qué? Para que este lado del ligamento periodontal, donde hay células del ligamento periodontal sanas, pasen a este lado, a seguir a 180 grados, y de esa manera se desarrolla el proceso de reparación. ¿Por qué razón? ¿Cómo se desarrolla el proceso? ¿Cuál es la mecánica y la biología de esto? En el lado sano, vuelve y se forma un ligamento periodontal a expensas de las fibras que quedaron adheridas al alveolo. Y en el lado enfermo, se va a generar hueso a expensas del ligamento periodontal sano, que era el que estaba en el otro lado. Y este es el resultado de ello. Esto es a los 6 meses y esto es a los 2 años, y fuera de eso es pilar de una prótesis. Bien, aquí tenemos este primer caso, tenía un defecto hasta acá, tenía algo, una radiolucidez aquí que no era compatible pues con ningún tipo de patología endodóntica, tenía un espacio de ligamento digamos que normal, aquí vemos la cortical bien, pero cuando levantamos el colgajo, pues este diente ya lo habían desahuciado, tenía este defecto tan brutal en la zona distal. Este paciente desde el principio, pues por la relación corona-raíz, la radiografía pues está un poquito corta, la relación corona-raíz era pobre. El paciente no tenía las condiciones ni para hacerse, ni quería un puente fijo, ni tenía las condiciones socioeconómicas para hacerse un implante, y no quería perder su diente. Le planteamos esta posibilidad, le dijimos todos los riesgos que tenía, el paciente accedió. Este es el diente cuando lo retiramos. Esta es la parte distal donde ya se ve la raíz. El uso de alisado radicular sobre esa superficie que es la superficie denudada. No tocamos ninguna otra parte de la raíz. No cureteamos el alvéolo porque no va a traer las fibras del ligamento periodontal que pueden haber aquí.
Aquí ya ponemos el diente, esta es la parte palatina del diente, ya reposicionado después de ser realizado. Suturamos, periodizamos durante 2 semanas, nylon y resina. Esta es la cicatrización al mes, cuando este es un control de un año. Quiero que miren ustedes cómo es la regeneración ósea que se produce a expensas de ese ligamento periodontal viable que tenemos, del que habíamos pasado de este lado de acá. Este es el control de ese paciente después. Y este, digamos que es el caso más representativo de esta técnica que tenemos y que es el que quiero compartir con ustedes. No tenemos tiempo, la verdad, para pasar tantas cositas que hemos realizado en estos casi 30 años dedicados a hacer este tipo de técnicas. Es una paciente, una bacterióloga muy querida, que tenía este defecto, ya había ido donde 3 periodoncistas, todo el mundo le ha dicho que el diente se perdía. Hasta que llegó donde nosotros, le dijeron, vea, vaya donde el chino, que el tipo hace una técnica ahí toda rarita, mire a ver si de pronto cumple las condiciones para hacerlo, le explicamos a ella qué pasaba. Desafortunadamente no tengo documentación de esa cirugía. En este caso, como el defecto llevaba hasta apical, hicimos el corte apical, hicimos una retracturación con SuperEva. Entonces, en noviembre del año 2005, aquí vemos la retracturación, es un control en julio del 2008. Miren el defecto aquí, miren cómo se nos vuelve y me solo forma hueso acá. Se cambió la corona, este es un control 5 años y medio después. Esta es la foto clínica, esta es la profundidad donde ahí quiero que miren el contorno periodontal y que es un deterioro visual en este paciente. Control 7 años y medio después, tuvimos la oportunidad de publicar este caso con un amigo mexicano muy querido que ahora está haciéndole barra a los Chiefs de Kansas City, con su esposa Mónica. Le mando un abrazo y está por ahí, por si sabe esto. Publicamos ese trabajo en la Oral Health. 7 años y medio después de control, fíjense cómo es el contorno periodontal, cómo está alrededor del paciente, está la radiografía. Tuvimos la oportunidad de controlarlo 12 años después, volvemos a mirar cómo está ese diente, no le hemos hecho absolutamente nada más. Vemos cómo está la obturación, vemos cómo está el hueso estable en ese sitio. Y tuvimos la oportunidad de controlarlo 16 años y medio después. Esta es la situación de este paciente. Fíjense cómo se ha deteriorado ya este central aquí. La corona pues se ve ya, digamos, en unas condiciones que no son las mismas después de 16 años. Pero desde la parte de vista periodontal y perirradicular, pues vemos que es un diente que está en unas condiciones de normalidad. Bien, ustedes tienen el popo allá en el DF, nosotros tenemos aquí el volcán Luis Ruiz, que echa ceniza casi que todos los días, tiene una fumarola activa desde hace más de 6 años. Esto está a 5.400 metros de altura, ya no tiene casi nieve pues por todo este tema de calentamiento, pero tiene unas vistas muy bonitas desde aquí de la ciudad cuando se observa como la que les estoy compartiendo. Bien, ¿cómo estamos? Espero que estén ahí todavía conectaditos, que nos falta mucho material para ver todavía. Tenemos esta otra situación, caninos fracturados o con caries subgingivales, centrales con caries subgingivales, caninos con malposición que tienen coronas completas y hacen caries por debajo de la corona, dientes que fracturan la corona y quedan a esta altura. ¿Cuál es la opción para manejar estos dientes? Tenemos el alargamiento de corona clínica, tenemos la extrusión ortodóntica, pero hay otra técnica que quiero compartir con ustedes que hoy en día, desafortunadamente, lo hacen muchos, que es la técnica rata. ¿Saben cuál es la técnica rata? La técnica rata es restaure así, tranquilo amigo. O sea, no piensan ni en el efecto férula, ni en el espectro biológico, nada. Solo quieren cobrar y montarle cualquier cosa. Pero aparte de esa técnica, pues están las otras que sí son válidas y que han demostrado en el transcurso de la historia con evidencia científica, pues que son válidas. La extrusión ortodóntica, que es
buscar cualquier tipo de anclaje para tratar de sacar estas raíces. Sí, nos vamos a demorar, dependiendo de cuánto tenga que sacar ese diente allá. ¿Por qué? Porque tengo que hacer un tiempo para sacarlo y tengo que hacer otro tiempo para hacer la retención. Porque si no hago la retención, el diente se me va a volver. Entonces, extruirlo y hacer una fibrotomía para que no se mueva. O extruirlo y retenerlo, casi que el doble del tiempo, para que el diente no me reciba. Entonces, lo que tengo que tener ahí pendiente es qué disposición de tiempo tiene el paciente. Y hoy en día, en esta cultura de la inmediatez, pues digamos que todo el mundo quiere las cosas para allá. Entonces, ¿qué otra opción hay? Pues está el alargamiento de corona clínico, quirúrgico, que lo podemos realizar, pero también tenemos que tener en cuenta otros factores. Tenemos que tener en cuenta cuál es la dimensión del paciente. Tenemos que tener en cuenta si al lado de ese diente hay proximidad radicular que nos pueda comprometer de este lado. O si tiene un implante al lado que me va a exponer el implante. O si toda la línea cenit del contorno gingival se me va a exponer y le va a cambiar toda la parte estética al paciente. Entonces, fíjense que yo soy endodoncista, pero nosotros también tenemos que tener en cuenta todos esos factores. O sea, yo no me puedo quedar imaginándome solo la raíz, el conducto y el periápice. O sea, yo tengo que mirar las cosas como un todo. Y eso me lo ha enseñado el tener un grupo de colegas rehabilitadores, ortodoncistas, periodoncistas, con el que he trabajado y con el que hemos compartido y de los que he aprendido cantidades y sigo aprendiendo. Y que son los que me han permitido poder establecer unos parámetros y unas, no protocolos. A mí no me gusta hablar de protocolos porque es que los protocolos son para cuando la gente para cosas estándar, pero es que la gente no es estándar. Entonces, si un paciente se sale de una línea de un protocolo, entonces yo ya no lo puedo atender. Yo pienso que no. Y ahí es donde entra nuestro sentido común, la recursividad y el buscar la mejor opción, aunque no esté en el protocolo. Pero sí tengo que tener en cuenta toda la parte biológica, espesor biológico, punto de contacto, altura de papila, efecto férula, relación corono-radicular. Todas esas cosas son principios básicos que yo tengo que conocer. Entonces, pues, el alargamiento de corona hay veces que no lo puedo hacer. El único alargamiento de corona que siempre está indicado sería este. Este es el perrito de mi cuñada, que es como mi hijo adoptivo. Y le enseñé a tomar, haciendo honor a mis compañeros mexicanos, cerveza corona. Solo toma esa, es la única que le gusta. Bien, entonces, para este tipo de situaciones, pues también hay un tipo de alternativa. ¿Por qué? Porque hay gente que no se puede hacer la ortodoncia, porque la ortodoncia además, ustedes lo saben, no es solo el movimiento ortodóntico, es después del ortodóntico tengo que hacer un recontorno periodontal. ¿Por qué? Porque cuando yo bajo el diente, pues me baja todo el aparato de inserción. Entonces, si yo destruyo el diente, el periodonto me va a bajar. Entonces, tengo que hacer una cirugía periodontal complementaria. Con esta técnica que vamos a hablar acá, o que les voy a presentar, que de pronto muchos ya la conocen, pero otros tal vez no, que sale, como les dije anteriormente, sale como una alternativa de manejo para casos de trauma interalveolar. Y es el trasplante interalveolar, así aparece en la literatura, y ustedes revisan su Kimochi, también lo van a encontrar así, que es otro de los senseis, digamos, en este tema, y que fue uno de los autores de los que más provecho tomamos nosotros cuando empezamos a trabajar este tipo de técnicas. Lo conocen como trasplante intraalveolar, también se conoce como extrusión quirúrgica. Y digamos que los primeros reportes de esto aparecieron hace más de 35 años. El doctor Campbell lo publicó como un reporte de caso, como extrusión quirúrgica o trasplante intraalveolar de dientes con fracturas coronorradiculares. Era que si la fractura estaba muy subgingival, pues ¿qué hacía? Él usaba el diente
y lo sacaba un poquito más para que le quedara el borde de la fractura supragingival y poder restaurar el diente. Así de sencillo. Un principio básico. No tiene ninguna otra complicación. Y después, en el año 96, ya publicó el primer trabajo con 10 años de seguimiento de este método de trasplante. Entonces, vuelvo y les digo, yo no me he inventado nada de esto. O sea, todo esto ya estaba. Pero es que a veces por estar trending, por estar a la moda, por estar con los populares, tenemos que revisar. O sea, en la biología está el principio de muchas cosas. Aquí, todo lo que estamos viendo acá son técnicas que vienen desde hace más de casi 2 siglos. Y ya han salido editoriales en revistas de lo que porque una técnica y un arte como el autotrasplante se ha olvidado tanto, cuando estamos viendo ahora todo el impacto o toda la repercusión de todo este auge y esta desmedida necesidad de colocar implantes a las personas. Entonces, vuelvo a lo mismo. Cuando uno revisa literatura se encuentra una cantidad de cosas. Y esto es, miren, está hablando técnicas de hace 35 años que más adelante se van a sorprender ustedes cuánto se demoraron las revistas de entonces para decir, sí, ¿sabe qué? Eso se puede hacer. Es impresionante. Entonces, digamos que mi primera experiencia de hacer esto fue hace 14 años. Este paciente, un colega con el que hemos hecho muchísimos casos, el doctor Juan Carlos Arango, rehabilitador. Teníamos esta paciente que fracturó este canino. ¿Qué alargamiento de corona? No, que porque le cambia el perfil aquí, que se haga ortodoncia. No, la paciente no tiene tiempo para hacer ortodoncia. Entonces, ya habíamos leído algo, le dije, bueno, ¿y por qué no luxamos este diente? Y yo se lo muevo. Le dije, se llama una extrusión quirúrgica. Y me dijo, no, es que yo he hablado con unos amigos y me dice que extrusión forzada, que corticotomía segmentaria, que hacen 2 cortes aquí en el hueso y mueven todo con hueso y todo, y que no funciona. Le dije, no, yo le luxo el diente y se lo muevo. Usted me dice cuánto quiere de efecto férula y yo se lo pongo. Y eso fue lo que hicimos. Entonces volvemos. Mantenemos los mismos principios. Este diente ya tenía un tratamiento de conductos deficiente, tenía esta restauración, pegada provisional. Hacemos nuestro colgajo intraclavicular. Vemos que el huesito estaba ahí abajito. Luxamos el diente, lo posicionamos donde queremos. Este es el resultado 3 meses después de que ha cicatrizado el tejido periodontal. Fíjense ya el tejido remanente que tenemos para el efecto férula, el poste colocado, el tratamiento de conductos corregido anteriormente, y este es el resultado y el contorno periodontal, un año después, perdón. Entonces, ¿qué dientes son candidatos para esto? Dientes unirradiculares, esto generalmente no lo hacemos en dientes multirradiculares porque es más complicado mover, sobre todo en dientes multi o birradiculares que tienen troncos radiculares corticos. ¿Por qué? Porque cuando hace la extrusión se puede exponer la furcación, entonces el pronóstico desde el punto de vista periodontal se nos va a comprometer. Les preferimos, para tener un resultado más predecible, limitarla a dientes radiculares, que tengan una longitud mínima de 17 milímetros. ¿Por qué? Porque pues obviamente todos estos dientes van a necesitar una reconstrucción con un poste intrarradicular y una corona. Pero además de eso, de la longitud de 17 milímetros, pues hay que haber una relación con una raíz mínimo de 1:1 precirugía. ¿Por qué razón? Porque si el diente mide 17, pero tiene poquito hueso y la relación con una raíz macal invertida, después de que yo lo extruyo, pues va a ser un diente que desde el punto de vista periodontal y protésico va a tener un pronóstico no tan favorable. ¿Por qué? Pues porque la forma de absorber las fuerzas con ese poco soporte óseo, pues va a tender a que el diente disminuya su pronóstico. Pacientes con poca silla insertada, que no se puede hacer un alargamiento coronal convencional, cuando se compromete el contorno gingival de ese paciente. Pacientes que tienen caries subgingivales, principalmente pacientes adultos mayores que hacen caries a nivel del cemento en restauraciones
sean adhesivas o prótesis fijas por debajo de ellas, dientes que tengan proximidad de implantes, que la cirugía periodontal pues les va a comprometer el implante, raíces que no tengan dilaceraciones apicales severas, pues porque va a ser complicado mover el diente, y ya saben, ya habíamos hablado de esto, del efecto del contorno periodontal. Cuando quiero mantener la eminencia canina, y este es un dato importante aquí, los caninos generan o tienen un contorno óseo que es la eminencia canina. Cuando yo le sacrifico los caninos al paciente, inmediatamente, con el principio de lo que habla el doctor Gorgel, si no hay ligamento periodontal, esa eminencia canina se colapsa. Y el paciente puede empezar a generar unos surcos de expresión más profundos, o hay que empezar a causar una asimetría facial. ¿Por qué? Porque tiene el canino en un lado y no en el otro. Y eso le va a empezar a afectar la parte disestética. ¿Y cuándo más? Cuando se empieza a extraer el diente, un diente de estos, porque el paciente no quiere, y colocarse un implante. Como el abordaje quirúrgico, volvemos, siempre manejamos el mismo protocolo. Todos estos procedimientos los hacemos con incisión intraclavicular. ¿Para qué? Para proteger la reinserción de todo ese tejido gingival. Incisión intraclavicular, tomamos con el forceps, miramos y evaluamos, tenemos que retirar toda la caries, si hay caries activa en esos dientes. ¿Para qué? Para poder saber desde dónde lo vamos a mover y que el diente no nos fracture, que es, digamos, que el principal riesgo que vamos a correr nosotros cuando hacemos este tipo de caries. Aquí lo vemos ya, y esto nos gratifica hartísimo. O sea, que estas técnicas aparezcan en journals de odontología restaurativa. Les hablan del... Volvemos a lo mismo que yo les digo. Incisión intraclavicular, a veces hacen una ranura en el tercio cervical con una fresa para poder apoyar o un elevador, o que el force se me retenga y no se me resbale, y poder hacer un movimiento más digamos que estable o sostenido cuando quiero luxar el diente sin que se me vaya a fracturar. Y también ya sacaron el aparato, usted sabe que los gringos son a producir billete. Entonces, retomando aquí, les decía, si se perdió el audio un momento, que los dos casos que vamos a ver aquí de destrucción son de pacientes de más de 70 años. Y hicimos la técnica nuevamente igual, colgajo, movimiento del diente, reposicionamos, buscamos lo que queremos de efecto férula, suturamos, colocamos el provisional y estabilizamos durante 2 semanas. Este es el resultado 2 meses después de la cicatrización, ya con el núcleo puesto. Esta es la restauración. Este es un control 4 años y medio después. Vemos cortical alveolar y vemos el contorno y los tejidos gingivales dentro de unos parámetros de normalidad. Y este otro caso de otro canino, de una paciente que tenía 68, 70 años de edad, no, 70 años de edad más o menos, donde se le propuso hacer la extrusión quirúrgica. La paciente dijo que no iba a poner extrusión ortodóntica y no hay brackets. La otra opción que le ofreció aquí, y le ofrecimos entonces la posibilidad de extraer este diente. Hicimos el colgajo, tratamos de proteger mucho la papila acá, porque había una proximidad con el implante del 24, pues bastante importante. Retiramos la encía, desplazamos el diente, luego hicimos el tratamiento de conductos, aquí vemos el diente ya movido, hicimos el tratamiento de conductos, se colocó el temporal. Este es un control 1 mes después de que retiramos la férula. Aquí está el canino ya posicionado coronalmente. Esto era el inicio, aquí ya tenemos efecto férula, aquí tenemos el núcleo, pero resulta, aquí ya lo vemos con la rehabilitación, pero cuando hicieron el núcleo sacaron toda la gota persa, y este caso por eso no nos lo publicaron en ninguna revista. Esto es un control 6 meses después. Quiero que presten atención en las radiografías a este implante y a este de aquí, y quiero que vean qué pasa con este canino.
Control 6 años y medio después, has hecho algo de refracción, la papila se mantiene aquí, la papila se mantiene acá. Fíjense cómo es el contorno periodontal, vemos espacio del ligamento periodontal aquí. Pero empiecen a ver qué pasa con estos implantes. Aquí la altura del hueso se mantiene por el ligamento periodontal viable de este canino, no por este implante. Este hueso que hay aquí se da a expensas de este. Control 12 años y medio después. Ya perdió uno de los implantes. Volvemos a ver. Salud perirradicular. Lámina dura. Espacio del ligamento periodontal. Hueso alveolar hasta el tercio cervical, hasta donde está la retracción. Perdón. Y aquí vemos cómo se mantiene el hueso a expensas del ligamento periodontal de este canino, no de este implante. Bien, y de esto ya empezaron a salir trabajos. Esto fue publicado en el 2009, este trabajo de Kim, donde compara la extrusión ortodóntica con la extrusión quirúrgica. Dental Traumatology ya salió en 2014, creo que salió este artículo, y donde la conclusión de este trabajo es de los efectos adversos que puede tener la extrusión quirúrgica. Y dicen que la evidencia disponible sugiere que la extrusión quirúrgica es una técnica válida para manejar dientes con fracturas coronoradiculares o caries cervicales, que tienen una cantidad de menos mínima de efectos adversos y que se espera un buen pronóstico. Y que por lo tanto la extrusión quirúrgica puede ser considerada una opción de tratamiento para dientes que sufren caries cervicales. Aparecieron estos otros trabajos donde dicen que la extrusión quirúrgica mínimamente invasiva es una técnica para alargar la corona que tiene resultados altamente exitosos tanto desde el punto de vista estético como funcional. Y ya esta, pues digamos que es el position statement de la Asociación Europea de Endodoncia, donde están Plotino, donde hablan del estado y las futuras direcciones de la extrusión quirúrgica, el reimplante y el autotrasplante. ¿Qué ventajas tiene? Rápida, o sea, en un solo movimiento usted ya tiene la extrusión como quiere. No recibida, ¿por qué? Porque al usted usar los dientes ya se han roto la fibra, entonces el diente no se va a devolver. Además, porque cuando yo luxo el diente se forma un coágulo en la parte apical que también va a ayudar para que el diente no se me devuelva. Se puede mover con ortodoncia después de que yo hago eso, puede hacer el movimiento ortodóntico si quiere. La ferulización entre 2 y 3 semanas, no necesita más, comparado con la retención que tengo que hacer de la extrusión ortodóntica. No altero ni disminuyo el soporte óseo, porque toda la extrusión, o sea, todo el alargamiento coronal lo hago a expensas de mover el diente, no toco el soporte del hueso. No requiere una cirugía periodontal complementaria, pues porque no voy a cambiar para nada el perfil o el contorno de sonrisa ni la cantidad de encía adherida que ese paciente tiene. Menor impacto económico, pues va a salir, digamos que es menos costoso en tiempo y en dinero hacer un movimiento de estos que montar al paciente en el cuento de la extrusión ortodóntica, más después la cirugía periodontal, para después hacer la rehabilitación. Puedo optimizar el efecto Ferrule pues, de una manera efectiva. Además que puedo decir cuánto lo quiero y que no tiene limitaciones relacionadas con nada. O sea, este tipo de técnica se puede utilizar en cualquier tipo de paciente. Bien, esta es una panorámica de mi ciudad. Estamos a 2.200 metros de altura sobre el nivel del mar, sobre una de las ramas de la cordillera de los Andes. Esa es una vista aérea de algunas de las zonas de nuestra ciudad, la catedral, aquí donde está el monumento que les hablé al principio. Y bien, entremos ya en la última parte, que creo que nos estamos demorando un poquito, y son todas estas situaciones. Trauma dentoalveolar, dientes con fracturas verticales, pacientes con mala praxis odontológica que terminaron edéntulos en esta zona, otro paciente de trauma dentoalveolar que no tuvo una buena resolución, manejo inadecuado del trauma por no tratar de mantener la vitalidad pulpar, otro trauma dentalveolar, y este es un paciente con una caries subgingival que más adelante vamos a ver, y estos 7 casitos son de los que les voy a hablar aquí, con la técnica de trasplante dental.
El trasplante dental, pues todos, digamos, la mayoría ya han visto esto, sobre todo porque últimamente se ha estado hablando mucho. Es una opción quirúrgica que permite reemplazar un diente de un mismo individuo de una manera biológica, mínimamente invasiva, de una manera rápida, y con todos los desarrollos digitales que hoy en día tenemos, pues muchísimo más predecible, como lo vamos a ver. Se ha utilizado desde hace casi 200 años, lo empezó a trabajar, ya les dije que en el doctor Hunter, pero solo hasta febrero del año 2020, o sea, hace apenas 3 años, la Asociación Americana de Endodoncia hizo un position statement con respecto a esto. Tuvimos el honor de ser referenciados dentro de este trabajo del doctor Frank Abella y del doctor Miguel Roy, donde se habla de qué tan válido y por qué se debe pensar y considerar el trasplante dental como una técnica válida y probada. Y eso mismo sucedió por ese mismo grupo, pero no, el mismo grupo no está el doctor Abela, pero está el doctor Tino Gambarini, el doctor Nicolás Grande. La Sociedad Europea de Endodoncia también hizo su position statement con respecto a la extrusión quirúrgica, al reimplante nacional y el autotrasplante dental. Y hablan de que todas estas técnicas son técnicas que debemos considerar porque han demostrado, aunque faltan unos estudios mucho más controlados, pues la evidencia ha mostrado que tienen unas tasas de éxito y supervivencia supremamente altas y que deben ser consideradas como una alternativa de tratamiento. Este tipo de técnica se puede hacer de dos modalidades. Cuando tengo un alvéolo fresco, o sea, el diente, saqué el diente porque estaba fracturado, porque tenía caries, porque no es restaurable por X o Y circunstancias y tengo el alvéolo fresco. El alvéolo fresco tiene ligamento periodontal aquí adentro y eso va a hacer una diferencia a cuando tengo alvéolo quirúrgico, que son pacientes que perdieron los dientes hace mucho tiempo y yo tengo que fabricar los lechos para recibir los dientes que voy a trasplantar. Y entonces desde ahí hay una gran diferencia. Cuando hay alvéolo fresco, eso ya lo hablamos ahora, hay reinserción de fibras. ¿Por qué? Porque hay unas fibras que quedan pegadas a la superficie del cemento. Esta es la línea por donde se desgarró el ligamento, perdón, se desgarró el ligamento. Una parte del ligamento queda adherido a la superficie radicular y la otra parte queda adherida al cemento alveolar, al hueso alveolar, perdón. Como hay ligamento de este lado y de este lado, esas fibras se reinsertan. Y cuando se reinsertan, este es el resultado de lo que pasa a un mes y a 2 meses. Aquí vemos todo el proceso inflamatorio de cuando se reventaron. Aquí vemos cómo empieza la reorganización de fibras. Y aquí vemos 2 meses después un ligamento periodontal nuevamente organizado de una manera casi que original, con el espesor y con el funcionamiento igual. Pero cuando tengo un alvéolo quirúrgico, la situación es diferente. ¿Por qué? Porque solo voy a tener fibras en el hueso alveolar. Y esas fibras del hueso son las que van a empezar a proliferar para llegar a alcanzar el cemento radicular. Este es un control a los 4 meses, son unos cortes tomados de la Universidad de Tokio. ¿Qué vemos? Vemos un espacio de ligamento periodontal menor que el que se genera en este espacio. Pero aquí voy a tener menos fibras de ligamento, voy a tener más tejido hialino, o sea, va a ser un ligamento menos elástico. Las fibras no van a estar organizadas igual, las horizontales, las oblicuas, no, aquí las fibras pueden estar organizadas paralelas a la superficie radicular. O sea que es un ligamento periodontal que lo veo en la radiografía, está ahí, pero no va a funcionar igual que este ligamento de la reinserción. Entonces el trauma oclusal acá va a impactar de manera mayor si tengo trauma oclusal en el paciente. Este paciente puede tener más posibilidades de hacer una reabsorción reinflamatoria, una reabsorción por reemplazo. ¿Por qué? Porque es un ligamento que no va a ser tan aguantador, digamos, que como cuando tengo un proceso de reinserción. Bien, bueno. Entonces, esa parte clave en este cuento está el autotrasplante, que digamos que lo primero que apareció, ustedes ven aquí, estas son las fotos originales de los artículos desde el año 54, ya estamos hablando de casi 70 años, desde que empezaron a aparecer los reportes en la literatura moderna, pero pues ya hablábamos de que esto se hacía antes. En Sudamérica, el primer reporte aparece en el año 79 del doctor Marzola,
con 69 casos de autotrasplante de gérmenes dentales. Pero esta técnica empezó así como todo, un trending y después desapareció. ¿Por qué desapareció? Pues porque empezaron a fracasar muchos casos. ¿Y por qué empezaron a fracasar? Porque la gente no hacía selección. Entonces todo lo trasplantaban sin tener en cuenta muchos factores. El primero, trasplantaban terceros molares que estaban incluidos. Entre más horizontal y más profundo está el tercer molar que se va a trasplantar, mayor daño del ligamento periodontal se va a generar cuando se va a sacar. Mientras más ligamento se dañe, menos pronóstico va a tener. ¿Qué otra cosa sucedía? Tomaban gérmenes de premolares y los trasplantaban a posición del primer molar, pero ponían el germen de una vez a nivel oclusal. Y cuando lo ponían a nivel oclusal, la vaina epitelial radicular de Herwig, cuando empieza a haber contacto oclusal, ahí mismo el diafragma se cierra. Y cuando el diafragma se cierra, la raíz deja de crecer y se estabiliza ahí. Entonces eran dientes que tenían una relación con una raíz muy pobre y se perdían desde el punto de vista ambiental. O había una manipulación del ligamento.